Pues ese conflicto se nota también en los materiales que se emplean para la construcción. Hablamos con el presidente de la patronal, Óscar Izquierdo. Buenos días, señor Izquierdo. Hola, muy buenos días. Bueno, ustedes han advertido de un alza de los precios de materiales como por ejemplo el acero, el hormigón. ¿En cuánto se han incrementado? Sí, pues bueno, en un porcentaje muy importante que ya venía como consecuencia de la pandemia y ahora como respuesta a la dificultad del comercio internacional y al acaparamiento que hay de materiales primas, los incrementos están pues subiendo por encima del 100%. Por ejemplo, el cobre ha subido un 102%, el acero corrugado un 72%, el aluminio un 52%, el petróleo un 100,6%, las mezclas bituminosas un 85%. O sea, estamos hablando de unos incrementos espectaculares, nunca vistos, y que son fundamentales para todo el proceso constructivo, que después también depende de que ese proceso constructivo se realice para que otros sectores económicos puedan trabajar. O sea, no es que sea solo un problema del sector de la construcción, sino que va a ser en cadena un problema que se va a producir en los próximos meses en toda la economía y sobre todo en todos los productos. Porque no es solo el incremento que ya es desmesurado, sino el abastecimiento. Claro, que también están sufriendo retrasos, ¿no? Exacto, retrasos, y muchas veces no conseguimos el material, porque sobre todo el comercio internacional, el transporte, los fletes de las zonas que nosotros llamamos extracomunitarias, pero especialmente cuando decimos zonas extracomunitarias nos referimos a la zona asiática, China, Vietnam, toda esa zona de esos países, donde importamos la mayoría de los productos. Primero, como consecuencia de la pandemia, se produjo una paralización de ese comercio internacional que incrementó los precios y creó también un desabastecimiento, pero ahora con esta situación, sobre todo de incertidumbre, ¿no? Porque lo peor que hay para la economía es la incertidumbre, y en estos momentos lo que se está haciendo es un acaparamiento de material y de mercancías en la zona asiática y dejando desabastecido a todo Occidente en ciertos productos fundamentales, pero incluso ya no solo de construcción, sino incluso pues podemos llegar a productos alimentarios, claro, etcétera, etcétera. Y eso me imagino que tendrá su impacto en el consumidor, en el cliente, ¿no? Esa Efectivamente. Primero está teniendo un impacto espectacular en las obras, es decir, las obras que está sacando la administración pública se están quedando desiertas en la mayoría de los casos. Las empresas no se presentan, porque claro, los proyectos venían con unos precios establecidos previamente. Al subir estos precios de una manera desmesurada en los últimos meses, los precios ya no se acomodan a la situación real que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas hacen números y dos son 4, no son 22. Y entonces, claro, el problema es que las empresas no se presentan para hacer una obra donde desde el principio ya se sabe que la empresa va a costear esa obra teniendo pérdidas. Entonces, en toda España se están teniendo muchas licitaciones. Aquí en Canarias muchas licitaciones se están quedando desiertas, y nosotros desde la Confederación Nacional de la Construcción hemos estado en negociaciones con el Gobierno de Canarias, con el Gobierno central, para intentar buscar una solución a este problema, e incluso estuve yo en esa reunión con el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción en el Congreso de los Diputados en el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de noviembre, reunión que nos consiguió gracias al portavoz del PSOE, Héctor Gómez Tinerfeño, que nos consiguió esa reunión con todos los responsables parlamentarios del PSOE relacionados con estos asuntos. Y en esa época pues lo que se estaba pendiente es de que el gobierno sacara un real decreto para hacer un equilibrio económico de los contratos, o sea, hacer una revisión de precios para que las obras pudieran salir adelante. La verdad que el real decreto salió la semana pasada y deja mucho que desear, o sea, no cumple todas las expectativas que nosotros esperábamos, y tampoco creemos que va a solucionar el problema, sino que incluso lo va a agravar. Claro, si además analizamos el mercado, por ejemplo, de la vivienda, vemos que estábamos en un buen momento porque demanda hay, ¿no? Sí. Tanto de rehabilitación como de vivienda nueva, demanda hay. Efectivamente, en estos momentos tenemos más demanda que la oferta que podemos tener. Sobre todo se está haciendo una obra inmensa, además lo estamos haciendo porque nos lo exige la Unión Europea.
a través de su agenda verde, una obra inmensa en reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento. Es decir, la carbonización, Europa tiene una política que es a través de la agenda verde, que hay que descarbonizar Europa. La carbonización está en las edificaciones. Nuestras edificaciones son muy antiguas, los edificios llevan muchos años construidos y hay que quitar la carbonización de las edificaciones, y eso se hace a través de la incorporación de la eficiencia energética. Por eso vemos tantas fachadas pues ahora pues rehabilitándose, tantas viviendas rehabilitándose. Ahí hay un trabajo inmenso, inmenso, y eso es lo que está haciendo que el sector de la construcción esté creando empleo de una manera muy importante, y que sea en este momento, por ejemplo, en Canarias, en toda España, pero en Canarias con unos porcentajes mayores que en el resto del Estado, que sea el arrastre y la locomotora y el motor de nuestra economía. Pero ustedes han insistido en que les cuesta conseguir personal para llevar a cabo estos trabajos, esa es la paradoja que tenemos. Hace meses llevan Efectivamente, esa es la paradoja que tenemos mucho trabajo. Todo el personal que hemos formado a través de la Fundación Laboral de la Construcción, yo por decirle un dato muy significativo, el año pasado la Fundación Laboral de la Construcción, nada más que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, formamos a 3.600 personas, un número muy significativo de personas. ¿Y el mercado ha sido capaz de absorber a todas esas personas? Y el mercado ha sido capaz de absorber todas esas personas. Y en estos momentos la paradoja es que tenemos mucho trabajo, pero no tenemos el personal suficiente para hacer trabajo, y incluso muchas obras se están ralentizando y no se han podido comenzar porque no tenemos los especialistas suficientes para hacer ese tipo de obra. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la raíz de esta problemática? Que los jóvenes no se quieren incorporar al sector de la construcción. ¿Quizás una cuestión de salario? No, una cuestión de salario no, es una cuestión sociológica, y explico lo del salario porque el sector de la construcción tiene un convenio nacional y un convenio provincial que en cuestiones económicas y en cuestiones sociales es el mejor convenio que hay, con las mejores condiciones económicas que hay. Además, una persona que quiera entrar a trabajar en el sector de la construcción tiene unas posibilidades de crecimiento personal y profesional, de ir creciendo dentro de la empresa muy importantes. Pero tal y como usted lo pinta, entonces, ¿dónde está el problema? Porque los el problema es un jóvenes problema sociológico, el problema es un problema de que el sector de la construcción, aunque se ha modernizado mucho, es verdad, con la maquinaria de última generación, con nuevos materiales, con nuevos modelos productivos, exige esfuerzo. Es un sector que exige mucho esfuerzo, y estamos en la sociedad de la comodidad, y quizás los jóvenes huyen de donde se exige un esfuerzo, donde se exige responsabilidad, donde se exige, no todos, porque las generalizaciones siempre son malas, pero es verdad que una gran mayoría de jóvenes que incluso llegamos a formar, después no se comprometen en el trabajo de una manera permanente, o sea, no quieren seguir de una manera permanente en una empresa, y una empresa se gasta mucho dinero en formar a sus trabajadores, ¿no? Y entonces formar a una persona que al año, a los 2 años, dice, no, yo me voy porque es que pues ya no puedo más o no quiero seguir, no le sale rentable. Es un problema sociológico. Por eso nosotros, también vuelvo a repetir, desde la Confederación Nacional de la Construcción, porque FEPECO forma parte de su Consejo de Gobierno, estamos haciendo una campaña a nivel nacional para dar la imagen real del sector de la construcción, un sector moderno, un sector dinámico, un sector muy atractivo desde un punto de vista económico, que no es el sector ese que quizás todos tenemos en la memoria, ¿no? Pues ahí queda ese mensaje. Óscar Izquierdo, presidente de la Patronal de la Construcción aquí en Santa Cruz de Tenerife. Gracias por habernos atendido. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.